Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Voy a leer algunas versiones diferentes. La Nueva Versión Internacional dice: escrito está, creí y por eso hablé. Y es una cita del Salmo 116, versículo 10, Salmo de David. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. En otra versión dice: pero como tenemos aquel espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y, en consecuencia, hablamos. La versión 77 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Voy a leer otra versión más. Quiero encontrar una. Espíritu de fe, está escrito. En la palabra de Dios para todos dice: las Escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé. Es la cita del Salmo 116, versículo 10. Ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Amén. Vamos a identificar en esta escritura las personas involucradas. La primera persona, se habla de ella, del Espíritu. El Espíritu que da fe es de fe y tenemos la voz de la Escritura, es lo que está escrito. La voz de la Escritura se le conoce como el testimonio. El testimonio. Tenemos acceso al testimonio, que es el documento, es un escrito, son las Sagradas Escrituras. Vean las referencias a cada persona, a cada voz. Cuando es la voz de las Escrituras, la referencia que da Pablo es: escrito está, escrito está. Cuando es la referencia del Espíritu, y el Espíritu es una persona, tiene todas las características de una persona como tú eres una persona. El Espíritu dice que es de fe, da fe. Luego, paso a la siguiente persona, que es quien habla, o la persona que habla. Pablo citó a David por medio de las Escrituras. Es el Salmo 116, versículo 10. Vamos a ese testimonio de lo que está escrito. Dice en la versión 60, creí, es David, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ir a los salmos significa ir al espíritu de fe en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribió que tenemos el mismo espíritu, es porque citó el espíritu de fe que hubo en David, o había en David. Tenemos nosotros el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Por último, la persona referida
es quien habla. Pablo dice nosotros también, todos nosotros también. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros creemos, nosotros hablamos. Nosotros creemos, por lo tanto hablamos. Es muy importante que tome nota de todo lo que concentró aquí en esta cita bíblica, en segunda carta a los Corintios 4:13, el apóstol Pablo, porque vamos a comenzar a desarrollar las participaciones de cada una de las personalidades. La primera que vamos a comenzar a desarrollar es el espíritu de fe. El espíritu de fe. El espíritu de fe. Muy bien. Para conocer el por qué, o hasta el 4:13, Pablo está ya dándonos el mensaje en donde cita al salmista David. Él mismo, Pablo, dice lo que hace. Dice que el Espíritu es el que da fe, etc. Habremos de ir al capítulo 3, del 1 en adelante, para conocer el contexto. Ese texto pertenece a un contexto. Es decir, entiéndame por favor, ¿por qué está allí el Espíritu? Hay que recorrer el contexto. ¿Por qué está allí la Escritura? Hay que ir al contexto. ¿Por qué está allí nosotros? Nosotros. Hay que ir al contexto. Y esto tiene que ver con leer todo el capítulo 3. Y le voy a ir ayudando, voy a hacerlo ameno. Pero sí es necesario que el creyente y el discípulo sepan que entre más palabra tengan, mucho mejor fluyen con el Espíritu de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 18. Voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Y voy a estar checando también la versión 60. Traigo las dos versiones impresas aquí frente a mí. Dice, 1. ¿Acaso parece que estuviéramos alabándonos a nosotros mismos de nuevo? Pregunta Pablo. ¿Acaso es que necesitamos presentarles o pedirles una carta de recomendación como lo hacen otros? Otra pregunta de Pablo. Ustedes mismos son la carta escrita en nuestro corazón, que toda la gente lee y conoce. Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y subraye, porque estamos rastreando la participación del Espíritu. Estamos conociendo desde cuándo, desde qué momento el Espíritu comienza a trabajar en la vida de una persona. Vean cómo Pablo hace referencia a un lugar específico de una persona. Este lugar específico pertenece al interior de la persona. Tiene que ver con el verdadero yo, o la persona real, no la externa. Allí en la persona interior es la que tiene un corazón que oye a Dios. Es la palabra corazón, ya nos da Pablo una referencia, dice,
no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Ahora, recuerde que estamos rastreando el poder del Espíritu, el mover del Espíritu, lo que hace la persona del Espíritu. Y debe ser claro su actuar, su propósito en uno, debe ser clara su participación. Aquí tenemos claridad en cuanto a lo que hace el Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu de Dios, escribe en el corazón de los hombres. Escribe en el corazón de los hombres. Quiere decir que hay personas que conocen la voluntad de Dios, el corazón de Dios, conocen los deseos de Dios por medio del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que da a conocer? Es muy importante que después de leer el 4:13, donde vemos el espíritu de fe, y luego fulanito habla, fulanito cree, y luego en un libro está escrito, y todo está allí integrado. Pero vamos a analizar las partes, a eso lo llevo. Primero, el espíritu de fe es el espíritu. Hay que distinguir a la persona. No estamos leyendo la palabra Dios, estamos leyendo la palabra espíritu. Entonces, hay que conocer que la Escritura nos refiere a la persona del Espíritu. Dice que el Espíritu del Dios viviente trabaja en el corazón de los hombres. En el corazón de los hombres. El Espíritu del Dios viviente no utiliza otro material, no utiliza tablas de piedra, porque en el sistema de la ley de Moisés, donde las leyes fueron puestas en tablas, no había espíritu. Por lo tanto, el espíritu estaba impedido, restringido. La primera diferencia o la gran señal de que hay un cambio en una persona es que hay espíritu en ella. Es la gran manifestación. Es la persona del Espíritu causando expresiones, manifestaciones, deseos, porque es esa persona, la del Espíritu, la que cambia el corazón. Es capaz de escribir la voluntad de Dios en los corazones. Entonces, en ese párrafo, Pablo nos está comunicando que los corintios, él escribe, ustedes mismos son el testimonio de que ya tienen un corazón de Dios, o un corazón nuevo, o un corazón que vive para Dios. Ustedes mismos. Aleluya. Versículo 4, por medio de Cristo confiamos en Dios cuando decimos esto. No queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Allí subraye nuevo pacto. El primero quedó desechado. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita. ¿Listos con esas afirmaciones?
este nuevo pacto no está basado, es decir, no tiene los mismos fundamentos que el pacto anterior, no tiene los mismos cimientos que el pacto anterior. Cuando se utiliza la palabra basado, es base. No es la misma base, es otra base. ¿Cuál es la base del nuevo pacto? Entonces, todo este lenguaje lo debemos de conocer porque es descriptivo, informativo, afirma, es muy rico, ¿verdad?, en verdades, y son muy amplias. Hay que identificar a las personas que en el texto participan o son mencionadas o son nombradas y están con un propósito definido allí claramente. Por eso Pablo en el versículo 4 dijo, por medio de Cristo, porque Él es quien proveyó la sangre del nuevo pacto. Entonces, una vez que en Cristo, su sangre fue derramada, su cuerpo fue sacrificado, entró el Espíritu de Dios. Ya ese nuevo pacto tiene otras bases. Dice, este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu. Es la persona del Espíritu. Esto ténganlo ustedes en su corazón. Están leyendo el testimonio acerca del nuevo pacto, específicamente las bases del nuevo pacto. Fue por medio de Cristo, basado en el Espíritu. Dice, este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte. En cambio, el Espíritu lleva a la vida. Entonces, en este párrafo, del 4 al 6, Pablo nos afirma que el nuevo pacto tiene Espíritu Santo. Tiene Espíritu Santo. Y que el nuevo pacto tiene al Espíritu de Dios y afecta los corazones. Es decir, todos los que están en el nuevo pacto tienen un nuevo corazón, ¿verdad? Aleluya. Muy bien, recuerden que el objetivo es mostrarles el contexto para que identifiquemos la obra de la persona del Espíritu Santo en todo lo que Pablo va escribiendo hasta llegar al 4:13. Siguiente párrafo. Dice, el antiguo pacto que llevaba a la muerte, versículo 7, y que estaba escrito sobre piedras, llegó con tanto esplendor que la gente de Israel no podía mirar el rostro de Moisés. Aquí aparece el nombre de él porque el primer pacto fue traído por Moisés o dado por Moisés. Así que el personaje es Moisés. Dice, no podía mirar el rostro de Moisés por mucho tiempo. Su rostro brillaba con una gloria inmensa que, sin embargo, estaba destinada a desaparecer. ¿Acaso no tendría más gloria el trabajo al servicio del nuevo pacto que lleva al Espíritu? Ahí está el Espíritu. También les refuerzo aquí que al leer el texto y ver la palabra Espíritu, entiéndase que el Espíritu tiene personalidad propia, cuerpo
propio, es una persona distinta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, perdón, es el Espíritu Santo mismo, es una persona. Esto es muy importante conocerlo porque hay ideas que pueden estar en alguna mente acerca del Espíritu Santo, que se trata de algo volátil, algo que es como un viento, que no se sabe la forma, no se sabe el sentido que lleva. Es una persona, tiene todas las características de una persona, por lo tanto tiene personalidad propia. Oye, lee, escribe, entiende, conoce, ve, todo lo que tú tienes, Él lo tiene como facultades de una persona. Es muy importante que a partir de hoy, cuando tú pienses acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pienses de ellos como personas. Es muy importante. Eso te va a ayudar mucho a la hora de orar, a la hora de hablar, a la hora, en el momento de usar la palabra. Es muy importante eso, ¿verdad? Nos ayuda eso para comprender el carácter de ellos, la personalidad de ellos, y la Escritura nos revela las participaciones de ellos. En este caso, vean la participación del Espíritu. Dice que el Espíritu da vida. Eso es algo de Él, da vida. ¿Dónde lo leímos? En el versículo 6. Aleluya. En el versículo 6 dice que el Espíritu vivifica. Eso es una respuesta a preguntas como, ¿qué hace el Espíritu? Vivifica. ¿Qué da el Espíritu? Vida. Podemos hacer preguntas que sí responde el texto. No podemos demandarle al texto respuestas que no da. No podemos crear preguntas que el texto no responde. Pero hay preguntas posibles porque la respuesta allí está. El Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Entonces, el Espíritu es inconfundible. Donde hay vida, ahí está el Espíritu. Es inconfundible. Uno comienza a conocer a la persona del Espíritu. Uno comienza a comprender a la persona por sus atributos, acciones, por su presencia, por el tipo de presencia, uno comienza a conocer a la persona. Donde hay vida, ahí está el Espíritu. Ahí está el Espíritu. O sea, cuando tú tienes el conocimiento de la verdad que emana de la Escritura, tienes una fe clara, una fe sólida, una fe que tiene conocimiento, no una fe que tiene pensamientos, sino conocimiento de Dios. Hay mucha fe de pensamientos, por eso no salen las cosas. Debe ser una fe sólida que tenga conocimiento, y el conocimiento emanado de la Escritura. Vamos pues a la parte, estamos leyendo, esta es una hermosa versión, la palabra de Dios para todos. Ahora vamos a leer el versículo 12, el último párrafo del 12 al 18. Dice, ya que esa es nuestra esperanza, hablamos abiertamente. ¿Listos con el verbo hablar? Pablo dice, hablamos.
ya que esa es nuestra esperanza, hablamos. Fíjense desde cuándo comenzamos a encontrar un caso de que un creyente discípulo tiene expresiones verbales de algo que cree. Expresiones verbales de algo que cree. Dice Pablo, yo ya comienzo a hablar. ¿De qué hablas, Pablo? De la esperanza. ¿Cómo lo haces? Abiertamente. Pablo, pero te estás abriendo mucho. Hasta en las redes sociales, no importa. Yo conozco la esperanza. No estoy hablando pensamientos, estoy hablando conocimiento firme. Y recuerda que nuestra fe está basada en el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dijo anteriormente, es por medio de Cristo. Yo no le doy fe al sacrificio de Cristo. El Cristo crucificado me da su fe. Yo no le doy fe a eso. De allí emana mi fe. Hay que entender eso muy bien. Nosotros no le damos fe a la obra de Cristo. Cristo nos da su fe. Amén. Ahí está el poder en su obra. Aleluya. Entonces, estamos leyendo versículo 13. Nosotros no somos como Moisés. Aleluya. Eso me gusta. Nosotros no somos como Moisés. Él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer. El pueblo tenía la mente cerrada e incluso hoy o ahora, cuando leen el antiguo pacto, los cubre el mismo velo. Es un velo viejísimo, viejísimo. Todavía tienen ese velo, ya que es solo por medio de Cristo en la cruz del Calvario como puede ser retirado ese velo. Aún hoy, cuando leen la ley de Moisés, tienen un velo sobre su corazón, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. En este párrafo del 12 al 18 tenemos esto. Vean, ubiquen al Espíritu, siempre ubiquen al Espíritu, siempre ubiquen al Espíritu. Dice que el Espíritu nos transforma, dice, y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Luego dice que el Señor, o sea, esa frase, el Señor, significa el Espíritu. Y es aquí donde se nos da esta verdad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Quiere decir que ocurren todas las bondades y el Señor efectúa los deseos que tiene su Espíritu. Hay libertad para eso. Hay libertad para eso. Esta libertad no es libertinaje. Esta libertad es
lo opuesto a esclavitud. Esta libertad es un estilo de vida nuevo, espiritual, que da el Espíritu, que da el Espíritu. Entonces, ¿qué da el Espíritu? Libertad. Es por medio del Espíritu que yo conozco el sentido de libertad, por medio del Espíritu. Libertad, esa es una palabra amplísima, es una palabra generosa, poderosa, es una expresión que es una buena noticia. Y aquel que haya sido esclavo de algo, todo lo que desea es libertad. Y entonces cuando le dicen que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, uno entiende esas expresiones. Amén. Muy bien, pues en este capítulo 3, que son 18 versículos, pudimos rastrear a la persona del Espíritu Santo. ¿Puede usted hacer un resumen de lo que acabamos de leer? ¿Subrayó las partes que le indiqué y anotó lo que el párrafo nos provee de entendimiento o como entendimiento? Que el Espíritu de Dios va al corazón de los hombres, allí hace una obra. Él es el que da la ley del Espíritu, es la ley del Espíritu. Él, en otro párrafo, el nuevo pacto está basado en el Espíritu. En el Espíritu. O sea, el Espíritu conoce el nuevo pacto. El Espíritu tiene, el Espíritu es la base del nuevo pacto. También Él es el que lo anuncia, lo da. Él es el que realiza las dádivas que en el nuevo pacto están para el creyente. Muy bien, ahora vamos a leer el 4:13 ya con el poder del contexto y vamos a comprender ampliamente lo que dice el Señor. 4:13 dice en la versión 60, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, 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 pero teniendo el mismo espíritu de fe. Hasta allí vamos a leer. Ahora vamos a continuar con el capítulo 4 del 1 al 6 en la palabra de Dios para todos. Y vamos a continuar distinguiendo a la persona del Espíritu Santo. Dice, Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. Aquí aparece la palabra fe. Vamos a subrayarla.
Vamos a subrayarla. Estas palabras son de un significado fuerte. Son palabras mayores. Encierran mucho esas palabras, transmiten mucho esas palabras. Concentran un alto significado de la idea. Vean, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús, el mismo Dios que dijo: la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Vean cómo ahora el rostro que brilla es el de Jesucristo, no el de Moisés. Aleluya. Vean cómo ahora la palabra ya no está en tablas, porque ya no es esa palabra, sino está siendo predicada abiertamente. Vean cómo hubo cambios grandes. Aleluya. Vean cómo las personas, como dio testimonio Pablo, son cartas leídas. O sea, se ven los cambios en las personas. En otro sentido, o en otras palabras, hermanos, agárrense, es imposible ocultar que eres un verdadero hijo de Dios. Es imposible ocultar. Porque Pablo nos está diciendo en el capítulo 3 que somos cartas leídas por toda la gente y somos gente conocida. O sea, la gente conoce nuestro corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos avanzando. Entramos al versículo 7. En la versión 60. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué estaba escrito? Creí, por lo cual hablé. Salmo 116:10. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a leer el versículo 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Entonces, ¿dónde están las que no se ven? Las cosas que no se ven están dentro de usted. Están en usted. Listos con el lenguaje, porque aquí es donde son los puntos que debemos encontrar en la lectura, y ahí se resuelven bastantes cosas. Entre más leemos, más elementos encontramos
elementos de significado o de información y nos permiten entender. Entonces, Pablo tiene los ojos abiertos, son los ojos de su entendimiento y está viendo cosas eternas. ¿Dónde? En Él, dentro de Él. Ese es el espíritu de fe. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Una cosa que se ve está a mi alrededor, está marcada como cosa temporal, pero las que no se ven son eternas. ¿Podemos comprender este lenguaje? Se ven, no se ven, se ven, no se ven, se ven, no se ven. Se ven, no se ven. Entonces, todo se puede ver, todo se puede ver, no importa que no se vea, se puede ver. Pero se requiere tener los ojos del Espíritu para ver lo que no se ve. ¿Dónde está lo que no se ve? En nosotros, adentro, en nosotros, en nosotros. Por ello, es muy importante unir los puntos. ¿Por qué crees que te dije al principio que cuando escuches la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos son personas con un cuerpo que es espiritual, tienen personalidad propia? Entonces, hay cosas que no se ven, hay cuerpos que no se ven, hay, etcétera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora leamos el 5:7. 5:7. Porque por fe andamos. ¿Andamos qué? Andamos viendo, andamos hablando, andamos caminando, andamos viviendo, andamos haciendo las cosas. Es una dualidad. Por la boca sale lo que no se ve, sale lo eterno. Por la boca es dicho, es declarado una realidad que no se ve en lo natural, pero se ve en lo espiritual. Entonces Pablo nos está diciendo, porque por fe andamos viendo, andamos caminando, andamos tocando, andamos viviendo, andamos. Es el continuo vivir, es el diario vivir. Ese es un espíritu de fe. Es el espíritu de fe. Porque por fe andamos, no por vista. Bueno, el punto central es lo que Pablo nos dijo. Pablo nos da su testimonio o su estilo, el estilo con el cual él vive está en el versículo 13, el 4:13. Dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe,
de acuerdo con lo que está escrito. Lo escrito es un testimonio para mí. Pablo encontró el testimonio del rey David, que tuvo esta clase de espíritu. Creí, por lo cual hablé. Entonces, para concluir, ¿qué es lo que da el Espíritu? ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu es el que nos causa, es quien nos mueve, es el que nos da fe. Vamos a las versiones que les leí anteriormente. Como ese espíritu de fe, eso es lo que da fe. El espíritu de fe nos hace confiar en Dios. El espíritu de fe nos da la posesión de la certeza, basado en el testimonio que es la palabra. El espíritu de fe, como es el mismo espíritu, entonces nos lleva a la escritura, que son los testigos, o es el testimonio. Es exactamente, con fe creemos y hablamos. Aleluya. De aquí vamos a desarrollar en los siguientes servicios, vamos a desarrollar qué es lo que hacía Pablo ya como persona de fe. Primero es importante saber qué es lo que hace el Espíritu de Dios. Después, qué es lo que hace la persona. También vamos a ver qué es lo que hace la Escritura. ¿Qué es lo que hace el Espíritu, la Escritura y la persona creyente? Por ello comenzamos identificando al Espíritu y luego la voz de lo escrito y luego la voz del que cree. La voz del Espíritu, la voz de lo escrito y la voz del que cree. Los tres o las tres voces concuerdan. Y siempre el creyente va a escuchar la voz del Espíritu, la voz de la Escritura y su propia voz. Siempre eso es claro en la Escritura. Eso es claro. Ese andar que dijo Pablo, ese andar es, ¿cómo lo identificamos? No es cómo te está yendo. No, ese andar es, estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. La Escritura es mi base de conocimiento y mi boca expresa el testimonio de lo que estoy creyendo. Es el testimonio de lo que estoy creyendo. Y saben, no esperen otra boca, no esperen una boca ajena, debe ser la propia boca, la boca propia. Aleluya. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por este hermoso tiempo. Aleluya. Dice en la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. La misma clase de fe. Pablo decía que él vivía la fe del Hijo de Dios. Vivía en la fe del Hijo de Dios.
una de las preguntas que podemos hacer es, ¿y quién le dio la fe al Hijo de Dios? La Escritura es la base. La Escritura, porque el Espíritu y la Escritura concuerdan, están de acuerdo. Es la misma fe que se transmite por el mismo Espíritu. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que Tú nos ayudaste a oír, a retener la palabra, a digerir esta palabra, y nos estás ayudando en este momento, dándonos un entendimiento pleno del lenguaje, Señor, absorbiendo todo el mensaje predicado, Señor, digiriéndolo, meditándolo, Señor, porque es una palabra densa, es una palabra que tiene un mensaje bastante nutrido, muchos elementos de significado, muchas partes allí que son básicas. Y estamos leyendo a Pablo, que es de difícil escritura. Pero Tú nos diste hoy gracia para estas escrituras. Y Señor, fuimos hasta el contexto, fuimos hasta muy atrás para comprender por qué Pablo dice que tiene el mismo espíritu de fe. Y Señor, hoy nos diste un panorama, nos abriste el entendimiento acerca de la persona del Espíritu Santo, la cual activa esa fe, activa la fe. Ayúdanos, Señor, en lo subsecuente a ver cómo participa la Escritura como testimonio, como voz, Señor, que da conocimiento, que produce conocimiento, y cómo participa el creyente. Señor, ayúdanos, porque aquí hay un tesoro, es una profundidad que no le vemos fondo. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén.